Bueno, vamos a ver sistemas entonces eh, basados en ecuaciones diferenciales. ¿No? Porque cuando hablamos del sistema abstracto, ¿no? Recuerden que el enfoque de este curso es siempre el sistema caja negra. No me importa de qué está hecho, qué componentes tiene. Lo que me importa es que yo tengo dos bornes o dos lo que sea, le meto una señal y sale otra señal. Si adentro hay un sistema mecánico, hidráulico o químico, en realidad no nos importa. ¿Tá? Pero cada tanto vamos a hacer igual el ejercicio de aterrizarlo a la realidad. Entonces, cuando hablamos de sistemas basados en ecuaciones diferenciales, estamos hablando ya de los sistemas físicos. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a decir es que en la realidad, el filtrado, o más en general, la tarea que haga el sistema, ¿no? Se realiza con la implementación física de un slit. ¿Está? Por ejemplo, vamos a ejemplo y para salir un poquito, por ahora vamos a apoyarnos mucho en los circuitos, ¿está? Pero para salir un poco de esto, un ejemplo que vamos a analizar más adelante cuando tengamos más herramientas es el ejemplo del amortiguador de un auto. Y vamos a ver que el amortiguador del auto es un filtro pasabajos que filtra pozos. Entonces, en realidad, un filtro en la realidad puede ser muchas cosas. No solo lo que ustedes imaginan como el circuitito que filtra una señal eléctrica, ¿no? Hay muchas cosas que queremos filtrar. En particular, en mi trabajo, yo trabajo en cosmética y ya que tenemos bastantes chicas acá, eh, mis filtros pasabajos lo que hacen es reducir impurezas de la cara. O sea que, si los dejo ahí para picando, una base es un filtro pasabajos de la cara, ¿no? Destapa todas las impurezas, los poros, los granos, ¿no? Entonces, puede ser muchas cosas en el mundo físico, un pasabajos, ¿tá? Eh, bueno, ¿tá? En particular, como, a ver, no en vano hacemos muchos ejemplos eléctricos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque en realidad los circuitos eléctricos tienen muchas ventajas, ¿no? Capturar las señales, transmitir las señales, almacenar las señales, es todo fácil con los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a terminar implementando, perdón, los ponemos en práctica con circuitos. Y ahora que hemos, además, este, eh, hemos visto modelos de varios sistemas físicos, vamos a tener que ser un poquito más cautos cuando digamos circuitos, porque en realidad estamos hablando de circuitos eléctricos, ¿no? Ya vimos que hay circuitos hidráulicos, térmicos, ¿tá? Y después, como otra cuestión, que vamos a anotar acá, es recordar esto, ¿no? Aunque parezca en un caso simplificado, los elites son muy flexibles, o sea, modelan un montón de cosas y hay muchos sistemas
incluso si no son slits que se pueden aproximar por slits. ¿Está? O sea que incluso si lo que estoy queriendo hacer no es lineal invariante de tiempo, capaz que puedo encontrar una buena aproximación invariante de tiempo que sea fácil de trabajar y obtenga el mismo resultado. Esa es la moraleja del asunto. ¿Está? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito. Esto también esto le va a servir para el práctico que van a hacer ahora. Vamos a agarrar nuestro circuito, nuestro caballito de batalla, ¿no? Circuito RC. Vamos a dibujarlo por acá. Una fuente, una resistencia. El condensador. Y la referencia. Bueno, y acá voy a tener, como siempre, el voltaje de la fuente. Por un tiempo más le voy a seguir poniendo DT, así tenemos claro que estamos con cosas variables en el tiempo. El voltaje en borne de la resistencia, la caída del voltaje, mejor dicho, en borne de resistencia, la caída de voltaje en borne de condensador. ¿Ah? Entonces, lo que voy a hacer ahora, en realidad, que es una herramienta útil, como les digo, nosotros arrancamos en el tiempo, definimos toda la teoría de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, de ahí dedujimos la respuesta al impulso, de la respuesta al impulso dedujimos la respuesta en frecuencia. ¿Está? Pero en realidad ustedes conocen una manera más fácil de llegar a la respuesta en frecuencia salteando todos esos análisis que hicieron. ¿Está? Y es lo que al final vamos a terminar haciendo en la práctica. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular, como siempre, siempre todos los problemas nuestros empezamos calculando la respuesta en frecuencia. ¿Está? Pero lo que queremos hacer ahora es el cálculo alternativo. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Quiero implementar un filtro con este sistema. Con este circuito quiero implementar un filtro. ¿Está? Entonces, nosotros ya sabemos, esto lo hice yo, lo hicieron en la entrega, que esto responde a una ecuación así, ¿no? RC por el voltaje del condensador derivado más el voltaje en condensador igual el voltaje en la fuente, ¿no? Y habíamos visto que esto era una separación, una forma de poner la ecuación, donde acá estaban las entradas, perdón, acá estaban las salidas y acá estaban las entradas, ¿no? Esto es un sistema de primer orden porque tiene una primera derivada, entonces lo que vamos a hacer es, en vez de hacer toda la respuesta al impulso y toda la teoría que desarrollamos, vamos a decir directamente, bueno, el voltaje de entrada es un exponencial. ¿Está? Esto es el análisis fasorial que ustedes vieron seguramente en teoría de circuitos. ¿Está? Entonces, si yo meto esto en un sistema, lo que nos dice la teoría, probablemente esto, cuando ustedes lo vieron en teoría de circuitos, lo vieron como un cuento, no demasiado mostrado, no vieron toda la teoría, toda el álgebra, todo lo que vimos acá, pero sabemos que la salida, si le meto eso a la entrada, ¿qué va a ser? El h de j omega por e a la j omega t. ¿Está? Y usando esas dos cosas, y metiéndolo en la ecuación, de paso voy a poner por acá, ya voy a dejar definido que RC es tau, ¿no? Entonces, haciendo eso, me queda que tau por j omega
No, perdón. Está bien. Tengo que poner la derivada. ¿Está? Entonces la derivada de esto, perdón. Está bien. Esto es, si lo derivo, como esto no tiene t, me baja de j omega, ¿no? Eso es lo que estaba queriendo decir. Entonces me queda así. Y después acá, donde aparece BC, pongo solo esto. Y acá del otro lado pongo el exponencial tal cual, ¿no? Entonces, la gracia de este truco era que el exponencial siempre queda en todos lados, lo puedo sacar, ¿no? Entonces siempre llegamos a una expresión donde la única incógnita es h, entonces me queda, esto yo lo puedo ordenar un poco mejor, j omega tau por más 1, todo esto por h j omega es igual a 1, ¿no? Eso es lo que llevo. Entonces de acá saco que h de j omega es igual a 1 sobre 1 más j omega. ¿Ah? Entonces acá obtuve la respuesta en frecuencia de mi circuito de RC. ¿Ah? Te falta un tau, ¿no? Sí, cierto. Ahora sí, gracias. Y esto, si se fijan, un poco para reciclar, porque, a ver, si este fuera un problema totalmente desconocido, primer paso siempre es A, respuesta en frecuencia. B, ¿qué vamos a querer hacer? Módulo fase, dibujarlo y ver cómo se comporta. ¿Tá? Ahora, nosotros ya hicimos esto. ¿Tá? Hicimos el ejercicio 316, nos había dado, lo voy a dejar por acá. Nos había dado esto. ¿Tá? O sea, lo cual es lo mismo que pensar que tau era 1. ¿No? Pero es todo el mismo cuenterío. O sea que podemos reciclar todo lo del 316, no tengo que hacer todo de vuelta. Bien. Entonces, como les dije, ahora voy a hacer la parte B, que es análisis en frecuencia. ¿Está? Entonces, ahora que definimos este nuevo comportamiento, ¿tá? Recuerden que cuando hicimos nuestros primeros filtros, yo les dibujé, recuerden, en la computadora la respuesta a frecuencia y tiré una raya para decir, bueno, para medir el ancho más o menos, ¿no? Pero no habíamos definido exactamente omega c, entonces ahora sí lo podemos hacer. Así que vamos a calcular omega c, ¿tá? De vuelta, omega c es cuando, si meto omega c en la fórmula de la potencia, me da un medio, o sea que lo que estoy diciendo es que 1 sobre omega tau cuadrado, eso es el módulo, ¿no? Tiene que valer 0,5. ¿No? Entonces acá, si invierto las dos cosas, me queda que omega cuadrado, tau cuadrado más 1 es 2. Por lo tanto, omega es 1 sobre tau. Omega C, perdón. Me morfé el C en todos lados.
¿Está? Entonces, acá atamos un poco con el mundo real, ¿no? Si yo les digo, háganme un filtro con un circuito RC que me mate, que tenga eh, una frecuencia de corte de 1 Hz, ¿está? Ustedes me tienen que poner, ¿no? Si yo quiero que omega C sea 1 Hz, usted tiene que poner un tau de 1 segundo, ¿no? Ahora bien, en la práctica, tau es RC, ¿no? Entonces, en realidad tengo infinitas formas de implementar eso en la práctica, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, puedo poner una resistencia de 1 ohm y un capacitor de 1 faradio, ¿no? O puedo poner una resistencia de 1 kilo ohm y un capacitor de 1 milifaradio, ¿no? Multiplico los dos y da 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué elijo? ¿No? Siempre cuando uno pasa el papel a la realidad se pega con cosas, ¿no? ¿Qué elijo y por qué? ¿Qué les parece? ¿Les parece, aunque no sea mejor, pero cuál es la consecuencia de cualquiera de esas dos elecciones, por ejemplo? O sea, hay un tema ahí de lo que tenés acceso, porque un capacitor de un faradio como que no vas a conseguir, o es más difícil. Bien, eso es un buen punto. Punto número uno es las cosas que puedo comprar o que existen, ¿no? Segundo punto, después tenemos que cada sistema, según en la categoría de la física que caiga, tiene ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, eléctrica, o sea, está bien que el tiempo de carga y descarga del condensador van a ser iguales, ¿no? Pero ¿va a funcionar igual? ¿Es el mismo circuito? Ustedes piensen que yo voy a meter mi sistema acá. Y lo único que me va a importar del sistema es que tau es 1. Entonces mi sistema tiene unos bornes que entra, y acá lo que le entra es el voltaje, perdón, S, y acá el voltaje eh, de capacitor. Entonces, al punto que quiero ir es este. Yo elegí un enfoque, elegí que la entrada es el voltaje en la fuente y la salida es el voltaje en el capacitor. Y estoy mirando eso, entonces si yo le meto un cierto, poner un coseno, ¿no? De cierto voltaje, con las dos implementaciones del circuito la salida va a ser la misma, un coseno del mismo voltaje. Ahora bien, lo que pasa es que yo adentro de esa caja negra no estoy mirando que hay otras cantidades eléctricas. Por ejemplo, no estoy mirando la corriente, ¿no? ¿Cómo va a ser la corriente en los dos casos? Incluso para el mismo voltaje de entrada. Distinta. Distinta, porque a mí me gusta mucho la analogía hidráulica acá. O sea, el capacitor es el tanque que yo tengo que llenar. Y la resistencia es la manguera. Entonces, el caso uno, ¿qué es? ¿Qué es un ohm? Es una manguera gorda que deja pasar mucha agua. Entonces, lo que estoy haciendo es llenar un tanque enorme con una manguera gorda. Y en el segundo caso estoy llenando un tanque chico con una manguera chica, ¿no? En particular, el volumen total de agua que voy a tener
Va a ser diferente, ¿no? Y además, la cantidad de corriente que va a entrar va a ser 1000 veces más grande la cantidad de corriente, en un caso que en otro. ¿Tá? Y esas cosas importan, ¿tá? En la práctica. Como hablamos, bueno, hemos hablado un poco de eso, pero en general, cuando uno tenga que trabajar con un dispositivo implantable, por ejemplo, bueno, importa si consume 1000 veces más corriente que otra versión. ¿Tá? Entonces, si bien no es el objeto de este curso, ¿tá? Les quiero dejar este llamado de atención que, bueno, está bárbaro con el enfoque de caja negra, pero después tenés que ir a la realidad, tenés que implementarlo, y ahí sí importan los valores, importa el modelo físico, importa lo que hay adentro. ¿Tá? Bueno, eh, para terminar entonces, vamos a hacer el dibujito en frecuencia. Tengo el omega. Tengo el 0. Ya sabemos que esto va a ser así. Sabemos que acaba de valer 1. Y esto me acaba de decir que en 1 sobre tau, o sea, en omega c igual a 1 sobre tau, esto vale 70%. ¿Tá? Entonces, y esta parte me parece muy interesante resaltarla, y es, no hay nada nuevo acá escrito. ¿Tá? Pero lo que estamos haciendo es, estamos, al hacer esto, estamos proporcionando un mecanismo de diseño concreto. ¿Tá? Nosotros ya habíamos hecho este sistema, ya habíamos visto que la respuesta era así, ¿tá? No habíamos especificado claramente bien lo del H banda, pero ahora sabemos que este sistema, el filtro pasabajos de orden 1, si lo implemento con circuito RC, queda controlado por una propiedad del sistema, por tau. ¿Tá? En otras palabras, tau, esto que está acá, es una propiedad de los componentes, es una propiedad del modelo, ¿tá? Del sistema. Entonces, esa propiedad del modelo se traduce en las cantidades que controlan el comportamiento de mi circuito. O en otras palabras, tocando el tau de mi circuito, puedo hacer que sea más o menos pasabajos. ¿Tá? Y a su vez me dice otra cosa que es muy importante, ¿tá? Que la voy a poner acá, sobre lo que puedo hacer con este circuito y lo que no. Fíjense acá, cuántas cosas que quisiera controlar yo en un caso real. Yo quisiera poder decir que para que caiga el 95% lo tiene que hacer en una cierta frecuencia que yo quiera. Que la caída por abajo del 5% la haga en otra frecuencia que yo quiera. ¿Tá? Pero fíjense que estos de alguna manera son 1, 2, 3. Son 3 variables. Pero acá tengo una sola incógnita que despejar. ¿Cómo voy a despejar? ¿Cómo voy a... o sea, cada una de esos datos me condiciona el tau. O sea, no tengo 3 grados de libertad acá para atender esas 3 restricciones. Entonces, también esto nos muestra una limitación de este sistema. El sistema de primer orden, para hacer este filtro, solo puedo controlar dónde corta, pero no puedo definir, por ejemplo, lo angosto de la caída. ¿Tá? ¿Quedó claro eso? Bueno,
Vamos a hacer ahora, hasta ahora veníamos siempre el mismo molde, ¿no? Cálculo de la H, análisis en frecuencia, ¿no? Dibujarla, entender si hay un pasabajo, bla, bla, bla. Le agregamos este nuevo condimento de mapear los parámetros del filtro real a los parámetros del sistema de verdad, para entender qué perillas tengo que tocar en el sistema de verdad para cambiar el comportamiento de frecuencia. Y ahora le vamos a agregar un nuevo condimento, que es el análisis en el tiempo. Entonces, no es que yo empecé este curso hablando del análisis en el tiempo y después pasé a frecuencia y la frecuencia es mucho mejor y entonces nunca más voy a mirar el tiempo. No. La gracia es hacerlo combinado, es mirar todo junto. Bueno, entonces, lo primero que vamos a mirar del análisis de tiempo lo vamos a hacer siempre en dos partes. Recuerden que yo les dije, está bárbaro la respuesta al impulso, la vamos a usar, pero después en la práctica a veces va a ser difícil de usar. La respuesta al impulso de este sistema era 1 sobre tau por e a la menos t sobre tau. ¿Ah? Esto quiere decir que esto arranca en 1 sobre tau acá. Me quedó un poco exagerado el dibujo, pero bueno. Y lo que se observa es que acá esto cae al 37%. ¿Ah? ¿De dónde sale ese 37%? De evaluar h en tau. Entonces esto me queda 1 sobre tau por e a la menos 1. ¿Está? Y eso es lo que da 0,37. Perdón. 0, sí, está bien, 0,37. ¿Sí? Pero en general el factor que vale 0,37 es este, ¿no? Lo que pasa es que acá justo tau es 1. ¿Está? Entonces, acá veo otra cosa. El parámetro este del sistema real, el R y el C, ¿está? Controlan también cuánto demora en caer. Y acá además podemos ver algo interesante, ¿no? ¿Cuánto demora en caer la respuesta? De alguna manera te habla de la velocidad del circuito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está bueno lo que está dando, porque quiere decir que si aumento el tau, ¿qué pasa? Para caer al 37% le va a llevar más tiempo, o sea, el circuito más lento. ¿Qué pasa si aumento el tau acá? Baja. O sea, si aumento el tau, ¿qué pasa? Es más lento el circuito. Y si el circuito es más lento, quiere decir que su distribución de frecuencia se concentra más en las bajas frecuencias. Es más pasabajos, porque va a favorecer más todavía las bajas frecuencias y empeorar las altas. ¿Está? Y acá de vuelta nos enfrentamos otra vez a otro problema. Quizás, esto lo vamos a ver mucho más adelante, me interesaría poder tocar el comportamiento en el tiempo y en frecuencias diferentes, desacoplados, pero acá no puedo. Si toco algo acá, se toca acá. ¿Ah? Y la segunda cosa que vamos a hacer siempre es incluir la respuesta al escalón, que ya justificamos hace un tiempito que la respuesta al escalón era
una manera práctica de poder analizar, práctica en el sentido realizable, de poder analizar comportamiento de los circuitos. En particular, ese comportamiento dinámico en el tiempo que les estaba hablando, cuánto demora en responder, es fácil ver acá. Porque yo le meto un escalón y voy a observar esta salida, ¿no? Y acá el tau corresponde a cuando llega al 67%. ¿Ah? O sea, en otras palabras, y en este caso en particular, hasta la respuesta al escalón tiene un significado físico. Tenía el circuito sin entrada, le prendo una entrada, o sea, ¿qué estoy haciendo? Cargando el condensador, carga el condensador, ¿tá? Y esto me da otra visión de lo mismo, ¿no? Acá esto es más abstracto, porque la HDT no tiene significado físico, pero la S sí, realmente la carga del condensador. Entonces, la TAU me está diciendo cuánto demoro en cargar el condensador. ¿No? Entonces, es otra vista de esto de qué tan lento o qué tan rápido es mi sistema. ¿No? Y además, vuelvo a insistir con el mismo punto, lo que nos permite hacer todo este análisis es darnos cuenta qué factores alteran cómo, o sea, qué factores o qué componentes del sistema real impactan en el comportamiento del sistema. ¿Tá? O sea, lo que dijimos acá de alguna manera es que no importa quién es R y quién es E. Para este comportamiento que está acá, no importa. Solo importa cuánto vale tau.